Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 7, verso 2 en adelante. Vamos a leer. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Hablando del arca cuando fue capturada por los filisteos. El pueblo del Señor venía de batallas, pero no ganadas, de batallas perdidas. Venía de tremenda vergüenza. Venía siendo amedrentado, siendo perseguido por sus enemigos. Estaba ahí los enemigos le tenían ahí pisándole los talones constantemente. Y en cada batalla perdían. Y en cada batalla había pérdida, mortandad tremenda de cantidad de hombres que iban a la guerra. Pero el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Y durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaban porque decían que el Señor los había abandonado, que el Señor ya no estaba con ellos. Entonces, dice, Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel. Samuel era el profeta de Israel, el profeta, el hombre de Dios que el Señor había levantado para ese tiempo en Israel. Entonces, viendo tremenda necesidad y Dios escuchando esa lamentación, porque se lamentaban, porque cada vez que el enemigo, los filisteos, venían a ellos, les arrebataban, le quitaban todo lo que tenían. Era terrible la batalla que libraban con estos filisteos. Entonces ellos se lamentaban. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot y tomen la determinación de obedecer solo al Señor. Entonces Él los rescatará de las manos de los filisteos. Fíjese que algo tan tremendo, porque estaba buscando qué significa lamentarse, porque el pueblo no estaba bien, estaba siendo saqueado. Este pueblo filisteo no venía a jugar con ellos, no le demostraba compasión a ellos, no le tenía lástima. Y yo quiero informarte en esta noche que los demonios, que Satanás no viene a jugar con vos, que Satanás y sus demonios no te tienen lástima. Ellos no te tienen lástima. Ellos están allí trabajando todos los días de tu vida, los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Saben para qué? Para saquearte, para matarte, para destruirte, para hacerte sentir la peor persona. Porque ellos se sentían así, de esta manera. Se sentían muy mal, se sentían atemorizados, se sentían amedrentados por la situación. Porque no era fácil enfrentar a este pueblo, a este ejército filisteo. Estaban bien armados, estaban muy, muy bien armados. Entonces dice que ellos empezaron a clamar, empezaron a anhelar, ansiaban ellos, tenían ansias, tenían ganas de que el Señor los libertara, que el Señor los haga libres. Sus enemigos, los enemigos del pueblo de Israel, los tenían en lamento.
¿Cuántas veces nosotros, los hijos del Señor, vivimos en lamento, llorando, tristes, desesperados? Porque le tenemos aquí atrás a Satanás, a sus demonios, la circunstancia, la enfermedad, los problemas, las deudas, no sé lo que usted se imagina, las enfermedades, los problemas en las familias. Le tenemos allí. Y yo quiero que sepas, y yo sé que tu espíritu lo entendés, lo sabes, pero quiero que en esta noche el Señor pueda hablarte y pueda ministrarte y puedas salir de esa condición donde siempre estás en derrota, donde siempre vivís derrotado, donde siempre vivís saqueado por el enemigo, donde Satanás no te da tregua y salí de una y entra en otra y salí de una y entra en otra. Quiero que en esta noche el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón, porque el Señor anhela hacerte libre. Él quiere un pueblo libre. Dios envía a un hombre de Dios, al profeta de Dios que se llamaba Samuel, que ellos estaban anhelando. Ellos estaban esperando, el pueblo del Señor estaba esperando otra vez una intervención poderosa de Dios en medio de ellos, en medio de cada situación. Y sabe que el profeta Samuel, el hombre de Dios, le trae el tratamiento, le trae la respuesta, le trae la receta y las indicaciones que ellos estaban necesitando. Le trae todo, le trae servidito así. Miren, chicos, esto tienen que hacer para que a ustedes les vaya bien. Y les dice: entonces Samuel le dijo a todo el pueblo: si en realidad desean volverse al Señor con todo su corazón. ¿Saben por qué estaban teniendo problemas? Porque las veces que el pueblo de Israel tuvo problemas y tuvo a este ejército filisteo detrás de ellos, fue porque el corazón de ellos se alejó del Señor. Fue porque empezaron a hacer las cosas mal. Fue porque empezaron a hacer como ellos querían hacer, como ellos entendían, de acuerdo a la propia concupiscencia de su carne, que podían hacer. Cuando ellos hacían eso, seguro tenían un ejército ahí. Entonces el profeta se levanta y le dice: si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos. Sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot, y tomen la determinación de obedecer solo al Señor. En la otra versión dice: de servir solo al Señor. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Entonces dice: cuando ustedes hayan tomado la decisión de sacar esos dioses. ¿Cómo eran los dioses? ¿Cómo eran los dioses? Ajenos. ¿Cómo eran los dioses? ¿Te pertenecen a vos? ¿De quiénes son? ¿De quiénes son? Si son ajenos, ¿son tuyos? No. ¿De quiénes son? De Satanás. A él le pertenece. A él le pertenecen esos dioses ajenos. No son tuyos, son ajenos. Entonces el profeta le dice: desháganse de sus dioses ajenos. No son de ustedes, pero ustedes se apropiaron. Ustedes los quieren hacer suyo. Ustedes los tomaron como suyo y los quieren hacer parte de sus vidas. Y quizás usted diga: pero pastora, yo no tengo ni un dios ajeno. Yo hace muchos años que conocí al Señor, ya no hay más idolatría en mi casa. Ya fui libre, completamente libre de todas esas cosas. Pero hay dioses ajenos, que no solamente es una estatua, que no solamente es una imagen, sino cuántas veces hay dioses ajenos, como los vicios,
que no te pertenecen. No pertenecen a un hijo de Dios. ¿Cuántas veces esos dioses ajenos están enquistados en nuestras vidas? Están enquistados. Cuando hablo de vicio, estoy hablando de todos los vicios que usted se pueda imaginar. A las drogas, al alcohol, vicio al celular, vicio a mirar televisión desenfrenadamente. Costumbres que hemos adquirido, pero no precisamente de la palabra de Dios, no precisamente del consejo de la palabra de Dios. Malas costumbres que hemos adquirido de nuestra heredad. En estos días de ayuno que estuvimos haciendo, nos estábamos liberando de todo eso, de esas malas costumbres que hemos adquirido un día cuando no conocíamos al Señor, cuando muchos de nosotros vinimos ya grande al camino del Señor y hemos adquirido malas costumbres del mundo. Dioses ajenos, costumbres del mundo, costumbres en nuestra manera de hablar, porque así habla mi abuela, porque así habla mis padres, porque así habla mi bisabuelo. Costumbres que hemos adquirido, dioses ajenos, que no están en la palabra de Dios, que no te direccionó la palabra de Dios para que adquiera eso y lo hagas parte de tu vida. Porque lo que está en la palabra de Dios es lo que vos tenés que adquirir para tu vida, para hacerla parte de tu vida. Y con ella tenés que vivir, y con ella tenés que levantarte, y con ella tenés que acostarte, y de ella tenés que hablar. Diga conmigo, ajenos. Esos dioses ajenos son Dios del mundo, de la gente que no conoce a Dios, de la gente que no ama a Dios. No te pertenece, no te apropies de lo que no es tuyo. No te apropies de lo que Dios no te dio, de lo que Dios no quiere que tengas, que lo adoptes para tu vida. Muchas veces nosotros decimos, pero sí es una buena costumbre. Hermanos, lo que no viene de la Biblia no es una buena costumbre. La costumbre que tenés que agarrar y hacer parte de tu vida es lo que está en la palabra, porque esa es la que te va a bendecir, esa es la que te va a llevar a tus victorias, esa es la que va a hacer de vos y de mí un hombre y una mujer de victoria. Un hombre y una mujer de victoria. En estos días de ayuno que estábamos hace una semana atrás, nosotros empezamos a renunciar a esas malas costumbres que cada uno de nosotros hemos adquirido antes de conocer al Señor. El pastor en su casa y yo en mi casa. Y aparentemente eran costumbres buenas, pero el Señor nos direccionó que teníamos que renunciar a esas malas costumbres, porque esas costumbres venían de personas que adoraban a dioses ajenos, que amaban a dioses ajenos y no amaban a Dios. Entonces tuvimos que despojarnos y tuvimos que renunciar y tuvimos que sacar fuera de nuestras vidas y tuvimos que pedirle al Espíritu Santo, por favor, hacenos libres, Señor. Y dice más adelante, dioses ajenos y de las imágenes de Astarot. ¿Qué era la imagen de Astarot? Era la diosa que representaba la inmoralidad sexual. Muchos de ustedes me están entendiendo a qué yo me refiero. A esas malas costumbres que hemos adquirido, haciendo honor, levantando a esta diosa de la inmoralidad sexual, que hemos adoptado de la televisión, viendo programas, o que hemos adoptado mirando novelas. Ya todo el nombre te dice novela. Costumbres que hemos adoptado que no te pertenecen. Y dice
Entonces, si ustedes obedecen a todas estas cosas que el Señor les está demandando, y el pastor cuando oraba por los diezmos decía obedecer, y es una palabra que en el reino de los cielos tiene mucho poder. El desobediente, el cabeza dura, ay, no funciona en el reino de los cielos. No funciona. Porque en el reino de los cielos se obedece. Entonces dice, el Señor los va a rescatar de los filisteos. Vamos a ver qué hicieron los israelitas. Dice, sigue diciendo en el verso 4. Así que los israelitas obedecieron. Qué bueno. Aquí empezó bien el pueblo. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astarot y adoraron únicamente a Dios. Empezaron bien, empezaron a obedecer. Vino el profeta, vino el varón de Dios, el hombre de Dios, y les dijo: miren, muchachos, si ustedes quieren que el Señor derrote a sus enemigos, si ustedes quieren una vida diferente, empecemos a hablar en serio. Vamos a sentarnos acá, a poner las pautas, porque yo soy el que tengo que vencer a los enemigos. Vamos a poner las pautas, y si estamos de acuerdo, bien, y si no, también muy bien. Porque en el reino de los cielos no se discute, se obedece. Te guste o no te guste, se obedece. Por eso yo les hablaba al principio que si nosotros no somos rápidos para oír la palabra del Señor, si nosotros estamos distraídos, si nosotros andamos todo viva la pepa, vamos a vivir llorando, hermano. Usted va a vivir llorando. Usted va a vivir en problemas. Usted va a vivir saqueado. Y capaz que usted diga: pero pastor, a mí no me entran los ladrones. Pero saqueado en su salud, saqueado en su familia, saqueado en la paz, no pudiendo dormir, siendo saqueado en su sueño, no pudiendo dormir tranquilos, saqueado en sus hijos, saqueado en su matrimonio. ¿Para qué querer vivir mal cuando a nuestro alcance? Porque Dios nos da soluciones prácticas. Dios no es imposible. Dios no hace las cosas imposibles. Dios nos da soluciones prácticas y fáciles. No, con nosotros obedecer a esa voz que nos está hablando, que nos está mostrando el camino. Y si nosotros aprendemos a ser obedientes, nosotros tan solamente vamos a seguir a esa voz y vamos a nuestra conquista, y vamos venciendo, y vamos derribando a los demonios, y vamos derribando a esas circunstancias, a esos problemas. Y nadie le para a una persona obediente, mis hermanos. Pero el que no quiere obedecer vive lamentando, porque vive en pérdida. ¿Para qué querer perder si mucho tiempo ya perdiste? Antes de conocer al Señor, ¿cuántos vivían perdiendo siempre el partido? Siempre perdíamos. Lo que empezábamos perdíamos. Si poníamos un negocio, no funcionaba. Si usted supiera las veces que nosotros intentamos ser comerciantes, todo perdíamos. Todo perdíamos. Nada nos funcionaba. Todo perdíamos. Hasta que un día le dijimos: Señor, te vamos a obedecer, te vamos a servir, porque aquí el profeta le dice la determinación de obedecer solo al Señor, de servir, dice la otra versión, solo al Señor. Y para servir en el reino de los cielos, una de las condiciones que tenemos que tener es la obediencia. Tenemos que aprender para servir, ser servidores, tenemos que aprender a obedecer. Amén. Entonces, así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astarot y adoraron. Empezaron a adorar, empezaron a servir, empezaron a obedecer. ¿Sabe qué?
Tu obediencia desata la adoración. El que no es obediente no puede decir que es un adorador, porque tu obediencia desata la adoración. Y dice que ellos se deshicieron de todas esas cosas que el Señor les había pedido y comenzaron a adorar, comenzaron a obedecer únicamente. ¿Se imaginan? Porque aquí la Biblia dice únicamente. ¿A cuánto? Al Señor. Adoraron únicamente al Señor. Ahora, la palabra me da a entender de que ellos adoraban a muchas cosas, obedecían muchas cosas que a Dios no le agradaba. Entonces después le dijo Samuel: reúnan en el verso 5 estoy leyendo, reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia. Estaban allí en la iglesia, se reunieron. El profeta le dijo: bueno, vengan, yo voy a orar por ustedes. Algo Dios va a hacer en esta noche por ustedes, les dijo. Y entonces ellos volvieron a obedecer. Estaban felices porque Dios le estaba dando la salida y empezaron a obedecer. Y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Vinieron ante el llamado del profeta, ante el llamado del hombre de Dios. Vamos a reunirnos, vamos a celebrar el nombre del Señor. Y yo voy a orar por ustedes. Y ellos vinieron, dice, y empezaron a reunirse, hicieron una gran ceremonia. Y dice que sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Empezó la celebración, empezó el culto. Todo el mundo estaba expectante porque el profeta dijo: yo voy a orar por ustedes. Yo voy a orar por ustedes. Pero dice, ellos empezó la reunión, empezó el culto, empezó la alabanza. Ellos celebraban una gran ceremonia, dice la Biblia. Y sacaron agua de un pozo y lo derramaron delante del Señor. ¿Qué significa el agua? ¿Por qué lo hicieron? ¿Sabe que en aquel tiempo el agua era algo muy caro, algo muy valioso? Y ellos sacrificaron una ofrenda al Señor. Empezó la ceremonia, empezó el sacrificio, la ofrenda, y algo que nosotros no debemos olvidarnos. En toda ceremonia, en todo culto, en toda reunión, siempre habrá algo para sacrificar delante del Señor. ¿Cuántos quieren la victoria? Amén. Yo quiero la victoria. Yo quiero tener la victoria, pero no la victoria de un hombre, porque la victoria que los hombres naturales nos puedan dar o nos puedan orientar a tener nos cansan. Y ellos estaban allí haciendo ofrendas, sacrificando ofrendas al Señor, y la derramaron. Y así mismo dice, no comieron durante todo el día. Empezó el ayuno, empezó el arma de guerra a sonar, empezó el ayuno. ¡Qué tremendo! Un arma poderosa de guerra, un arma muy poderosa para la época, para el tiempo de guerra, mi hermano, que no tenés que desestimar, que no tenés que tenerlo en poco. No tenés que tenerlo en poco. Es un arma poderosa para derribar argumentos, derribar fortalezas, para hacer libre al cautivo. El ayuno direccionado, guiado por Dios, es un arma muy poderosa para tu liberación. Y confesaron que habían pecado contra el Señor. Empezó
Cuando empezó la ceremonia, empezó el momento, empezaron a dar sus ofrendas, empezó el momento del sacrificio, empezaron ellos, Dios empezó a recordarles, Dios empezó a ministrarles, Dios empezó a traer la memoria y confesaron que habían pecado contra el Señor. Empezaron a confesar sus pecados, empezaron a hablar, empezaron a decir: sí, yo era así, pastor, yo, profeta, hice esto, yo hice tal cosa un día. No tenían vergüenza porque querían ser libres. Se empezaron a dar cuenta cuál era la raíz del problema por la que los enemigos volvieron a perseguirles. Ya habían obedecido, ya habían sacado los dioses, ya habían sacado a Astarot. Tomen la determinación, le dijo. No es que el Señor va a venir y va a sacar tu bichito que tenía ahí. No, tomen la determinación. Dios te está diciendo a vos trajiste lo ajeno, el Dios ajeno que no te pertenece. Ahora vos, ¿por qué va a hacer Dios el trabajo que te corresponde a vos? Si Dios no te dijo que traiga, vos te fuiste a tomar lo ajeno, un Dios ajeno, y trajiste. Y a veces nosotros estamos: ay, Señor, sacame este vicio. No, toma la determinación. Ay, pero pastora, me tienta. Orá, clamá, ayuná, obedecé. En todo vamos a ser tentados. Jesús fue en todo tentado, pero ninguna de esas tentaciones cayó. A todos los venció con la palabra. Por eso la importancia de escuchar la palabra de Dios, de escuchar y poner en práctica y empezar a obedecer la palabra de Dios. Empezaron ellos a confesar todos sus pecados. Ellos se dieron cuenta que sus problemas tenían solución, porque Dios quiere solucionarte tus problemas. Aunque Él no tiene nada que ver con nuestros problemas, porque nos metimos solos. Nos metemos solo en cada problema, en cada lío. Pero tanto amor y tanta misericordia y tanta paciencia nos tiene el Señor, que Él quiere solucionarte. Él quiere ayudarte. Él quiere. Ahora la pregunta es: ¿vos querés que Dios te ayude? Y hay veces estamos: no sé si quiero o no quiero. Dios quiere ayudarte. Dios no falla. Lo que Él te promete, Él lo va a cumplir. Él va a hacer algo por tu vida. Empezaron a recordar. El Espíritu Santo vino sobre ellos y ahí nomás empezaron ellos a confesar, dice. Confesar, a hablar. Y fue en Mizpa, en ese lugar, donde Samuel se convirtió en el juez de Israel. Empezó a juzgar las causas, empezó a juzgar los problemas que había entre ellos. Porque el pueblo empezó a confesarse, el pueblo empezó a hablar. Y usted capaz que diga: ¿y qué ahora el pastor es cura? No, no es cura. No hay acá un, ¿cómo se llama? Confesionario. Sino que cuando queremos ser libres, porque en el confesionario, cuando nos íbamos antes, ¿qué hacíamos? Contábamos lo que nosotros queríamos, lo que a nosotros se nos ocurría, al menos yo. Pero aquí el pueblo fue quebrantado por el Señor y empezó a hablar. Y vino a buscar al profeta y vino a buscar al hombre de Dios. Y Samuel se convirtió en el primer juez de Israel. Empezó a juzgar las causas, los problemas, las circunstancias que había entre el pueblo. Porque ellos empezaron a contarle: mire, pastor, este es mi problema, este es lo que yo tengo. De años traigo estos problemas. Y uno parece tras otro. Estos problemas y no se solucionan. Una raíz hay en mi hermano. Todo problema tiene una raíz. La raíz de tu problema, donde empezó tu problema, es el pecado. La raíz del problema del pueblo de Israel siempre fue el pecado del pueblo. Y no, pobrecito, se va a sentir re mal si yo le digo que esto, que lo otro.
La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Siempre usted tiene que buscar la verdad, mi hermano. Usted no se tiene que enojar cuando alguien le dice la verdad. Usted tiene que atesorar la verdad. Usted tiene que tomar la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Y nunca más adelante vamos a leer, nunca más le vas a ver a esos tus enemigos. Porque la verdad te va a llevar directamente a tu libertad. La raíz de todos tus problemas, de todo problema, eso que vos decís, ay, no se soluciona nunca, pastor. Ay, yo no sé, pastora, ¿qué es lo que me pasa? Pero resulta ser que cuando tenía que acudir a Dios, ay, allá había una señora que rezaba y estaba rezando por mí. Le llevé para que le cure la indigestión, para que le tire el cuerito, para que haga esto. Pecados ocultos que había en el pueblo, pecados que estaban ellos ahí cuidando, guardando, estaban ahí manteniéndolos y no querían confesarlos. Usted tiene, cuando viene a buscar una administración, usted tiene que venir con la predisposición del corazón, hermano, para ser ayudados, para ser levantados, para ser restaurados, no por un hombre. Dios levantó a un hombre que fue Samuel, el hombre que usted eligió, con el que eligió caminar. Usted tiene que venir predispuesto. Hay veces, muchas veces, me ha pasado que el Espíritu Santo trae luz y puedo darme la revelación, pero hay veces tan evidente que vos le, hermano, hay algo más, porque es muy evidente. Hermano, hay algo. No hay nada, pastora. Pero sigue el problema, sigue el quid de la cuestión. No, ahí nomás, hasta acá. Yo voy a permitir, sí, hasta ahí nomás. Pero el problema es que seguís en la misma situación. El problema es que seguís teniendo el mismo enemigo atrás, que te va a seguir amedrentando, que te va a seguir robando, que te va a seguir causando lamentos. Y dice, y cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se habían reunido en Mizpa, cuando se enteraron que el pueblo del Señor se había levantado para empezar a obedecer, para empezar a hacer las cosas bien, habían empezado a confesar sus pecados, habían ido al hombre de Dios a buscar ayuda, fueron orados, fueron impartidos por el hombre de Dios. Dice la palabra, cuando los filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. Empezó a levantarse. Y usted capaz que diga, ay, yo pensé que se terminaba el problema. No, porque Satanás siempre va a querer amedrentarte. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no quiere, y por eso viene con miedo, se levanta otra vez y te dice, no, es mentira lo que te están diciendo, Dios nunca podrá librarte. ¿No ves cómo me levanto? ¿No ves cómo me tenés miedo? Y empieza a levantar una situación y empieza a levantar la otra situación, y parece que nunca lo vas a vencer, y parece que nunca lo vas a derrotar, y empezás a decir, y al final obedezco, al final me voy a la iglesia, al final hago lo que dice la palabra, igual le tengo a esto que yo tengo miedo ya. Quiere que pienses eso. Entonces decís, bueno, si al final sigo con mis enemigos, me voy nomás y hago como yo pienso, como yo estaba haciendo, si siempre los voy a tener detrás mío. Y sigue diciendo, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas, los del pueblo del Señor, cuando supieron que los filisteos se acercaban. Y dijeron, no dejes de rogarle al Señor, le dijeron a Samuel, al profeta, nuestro Dios, que nos salven de los filisteos. Vinieron a decirle al profeta, por favor, hombre de Dios,
por favor, pastor, ore para que el Señor nos salve de los filisteos. Dejaron su lugar de comodidad. Dejaron el lugar de comodidad y vinieron y le dijeron: pastor, por favor, ore. Tengo esto que me está amedrentando. Hice todo ya lo que Dios. Si usted, convengamos que si usted hizo lo que Dios le dijo que haga y obedeció como Dios le dijo que obedezca. Ahora, si usted no obedeció, si usted hizo como a usted le pareció, si usted hizo de acuerdo a la costumbre que usted tenía antes, no véngase a perder el tiempo, hermano. Porque hay veces estamos hasta las 12, 12:30, 1 ministrando, hablándole: hermano, esto tenés que hacer, hermano, y estamos ahí. Y usted se va y hace como usted quiere. Y después viene otra: ay, pastora, pero ore, por favor. Sí, yo voy a orar, pero no se trata. Se trata de tu obediencia. Se trata de cuánto vos obedezcas al Señor. Dice la palabra que el pecado de desobediencia, que la desobediencia es un pecado. Es un pecado. Por eso usted, cada vez que cuando usted quiere venir a buscar ministración, usted tiene que saber qué es lo que usted quiere. Si usted está dispuesto a obedecer o está dispuesto a hacer lo que usted quiere. Porque el problema no es para la otra persona, el problema es para usted, mi hermano. Es para mí si yo no quiero obedecer. Y le rogaron, dice, rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Le suplicaban a Samuel. Pero ellos estaban obedeciendo. Ellos estaban haciendo como el profeta, el hombre de Dios le estaba diciendo. Ellos asumieron esa responsabilidad. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel. ¿Y qué hizo el Señor? Contestó. Pero vemos todos los pasos anteriores que tuvo que hacer el pueblo. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda delante del Señor, porque el pueblo se lo había pedido, llegaron los filisteos. Justo en ese momento en que Samuel estaba ofreciendo el sacrificio al Señor por la petición del pueblo, dice que llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo. En la otra versión dice: y el Señor tronó. Ese día el Señor tronó. Ese día el Señor habló, dice, con una poderosa voz de trueno desde el cielo, y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Empezaron a ver victorias. Empezaron a ver: ¡oh, gloria a Dios! Por fin una al pueblo del Señor. Por fin. Y eso es lo triste. Teniendo un Dios grande, un Dios que truena, un Dios poderoso, un Dios que cuando habla los demonios se sujetan, tus demonios, los demonios que quieren amedrentar tu vida retroceden, son espantados, son confundidos. Y nosotros: ay, pastora, ay, lo otro. Y no puedo, tenés que venir a la iglesia. Tenés que estar en la casa del Señor. Y no puedo porque estoy cansado. Tenés que congregarte. Dice que Samuel le dijo: tienen que vengan el muchacho acá. Vamos a reunirnos, yo voy a orar por ustedes. Hay que congregarse. ¿Dónde dice que oraban? Pero yo oro en mi casa nomás. La bendición de Dios fluye en la comunión de los santos. Hace una semana del ayuno,
pero va a ser como 10 días de esto. Me agarró un pinzamiento del, ¿cómo se llama? Del nervio, ¿cómo? Del nervio ciático. Me agarró un pinzamiento del nervio ciático. Era un dolor terrible. Amanecí con un dolor, no me podía. Era terrible. Que 2 noches no pude dormir. Y aunque me inyectaba para el dolor, no me hacía efecto. Y era terrible el dolor. Y teníamos discipulado. Y teníamos después el culto. Y vio que cuando viví así toda dura, me puso una faja. Y siempre el pastor dice: ¿por qué no te quedas? Estás dolorida. Y yo siempre digo: no, si yo me tengo que morir, que sea en la casa del Señor. Si a mí me tiene que pasar algo, pero que sea en la casa del Señor, porque me voy a golpear los cielos. ¿Y saben qué, mi hermano? Vine martes con ese dolor, miércoles, jueves, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y estábamos en épocas de ayuno, en tiempos de ayuno. Y el Señor paulatinamente me fue haciendo libre. Y usted capaz que diga: la hermana Encha es testigo, me ponía las inyecciones. Ay, Dios santo. Y me preguntaba la hermana: ¿y cómo se siente después que me ponían los calmantes? No me hace nada. No me hace nada. Y ningún calmante me hacía nada. Pero un día llegó la libertad del Señor. Al 7º día de ayuno, el Señor ya estaba haciéndome libre. Pero a la bendición de Dios hay que provocarla. Usted no puede: ay, no, si me duele, me duele. No, porque estoy cansado. No, porque estoy... Capaz que usted diga: ay, pastora, usted no hace nada, y entonces usted no se cansa. Si supiera lo que yo trabajo, capaz que diga usted. Lo que usted, como usted quiera decirlo. Pero la Biblia dice, y la Biblia, la palabra de Dios, usted ni nadie la puede torcer. Ni yo ni nadie la podemos torcer. Porque lo que está en la palabra del Señor es para que te vaya bien. ¿Sabe que la palabra del Señor es para aceptarla y hacerla? Aceptarla y hacerla. No es para otra cosa. Ahora, si usted va a mirar la palabra, va a leer la palabra, va a escuchar la palabra y va a ser un calculador, va a decir: voy a ver lo que me conviene, lo que no me conviene, voy a ver si le saco, le agrego, saco un poco mi experiencia, pongo en mi experiencia la palabra del Señor, meto aquí, meto allá y hacemos un laberinto. Un laberinto vivimos de nunca acabarse y con una salida imposible. Así vivimos, en un laberinto, porque nosotros mismos provocamos eso. Pero el Señor quiere hacerte libre. Y dice que el Señor tronó, pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas derrotaron. Yo creo, mi hermano, con todo mi corazón, que usted va a ser una persona victoriosa. Yo creo que usted va a derrotar a esos demonios que le están afligiendo. Yo creo, porque ese es el pensamiento de Dios, que usted sea una persona de conquista, una persona de victoria, que vaya derribando gigantes, quitándole la cabeza a los gigantes. Ese es el plan de Dios para su vida. Que si usted se prende del Señor, obedece al Señor, le cree al Señor, así le hace. Ya se terminó ya. De una patada.
No necesitas ser grande. Pastora, pero yo no soy como Cube de grande, como Domingo. Y empieza a mirar a hombres grandes a ver si... No necesita. Necesita tener fe, obedecerle al Señor, creer en el Señor, aferrarse al Señor. Necesita obedecer. Dígale al que tiene a su lado, obedecer, mi hermano. Los hombres de Israel, fíjense lo que hicieron. Fíjense lo que hicieron los creyentes. Y fíjense lo que vas a hacer vos de ahora en más si tomás la palabra. Si crees, si obedeces a lo que dice la palabra. Fíjate lo que vas a hacer. Dice, los hombres de Israel, los creyentes, los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-car, matándolos a lo largo del camino. No solamente, yo le dije, le daban una patada, no, le persiguieron y hasta que los mataban. Hasta que a esos demonios, a esos espíritus, le perseguían, no solamente le daban una patada, porque si no se levantan y vuelven otra vez, los mataban. Decir a que tenía a tu lado, yo eso voy a hacer, porque voy a obedecer, porque voy a obedecer al Señor, amén. Matándolos a lo largo del camino. Y luego Samuel, el hombre de Dios, que sabía él lo que tenía que hacer, cómo honrar a Dios por tremenda victoria que le había dado al pueblo, por tremenda victoria. Él sabía cómo honrar a Dios. Tomó una piedra grande y la colocó entre la ciudad de Mizpa y Gesana y la llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí. Y yo creo con todo mi corazón que vos vas a decir, hasta aquí el Señor me ayudó. Dios me dio mi victoria. Dios me dio mi victoria. ¿Saben qué? Yo hoy mientras leía esta palabra, los del pueblo del Señor dice que le siguieron al pueblo enemigo. Cuando el Señor tronó, cuando el Señor habló con voz de trueno, dice que ellos causó tal confusión entre los filisteos y los israelitas los derrotaron, dice. Y los hombres de Israel, a los que quedaron, los empezaron a perseguir. Ahí se armaron de coraje los hermanitos. Pero después que el Señor tronó, ahí recién primero, ¿cómo Dios hace, hermano, para mostrarnos su gloria? Dios hace todas las cosas para mostrarnos su gloria. Ahí los hermanos tuvieron valor y dijeron, vamos detrás de esto. Estos no van a quedar con vida. A esto lo vamos a derrotar. Yo me reía porque hay veces nosotros andamos llorando, como le decía, y así un demonio chiquitito. Y de pronto nos damos cuenta que tan chaí el que nos estaba enloqueciendo la vida, tan insignificante. Y parece que cuando nosotros empezamos a buscar al Señor, empezamos a buscar, como dice la palabra, el consejo de Dios, y vamos y confesamos nuestros pecados y empezamos a ayunar y empezamos ahí esa batalla. Empezamos a buscar eso que estaba mal en nuestras vidas y queremos nuestra libertad. Buscamos nuestra libertad. Empiezan a ocurrir cosas y nos damos cuenta y decimos, pero este nomás que me está enloqueciendo. Pero ¿qué es lo que es este? Y empezamos a actuar. Es tiempo que empieces a actuar. Decirle a que tenés a tu lado, es tiempo que empieces a actuar. Es tiempo que empecemos a actuar. Amén. Y dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos. Ellos que sometían ante al pueblo del Señor, ahora ellos estaban siendo sometidos. Y no volvieron a invadir a Israel. Fíjense lo que dice. Ellos que perseguían al pueblo del Señor, ahora, por causa que el pueblo del Señor se ordenó, por causa que el pueblo del Señor empezó a hacer las cosas que Dios le había hablado a través del profeta,
empezaron a ver la mano de Dios. Ellos empezaron a ver la mano de Dios, y de modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel, dice la Biblia. No volvieron a perseguir. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa de Dios se levantó contra los filisteos. Hermanos, Dios quiere tronar. Y cuando Dios truena, mi hermano, cuando Dios truena, no hay demonios, no hay espíritu, no hay circunstancias, no hay nada que te amedrente que va a quedar parado haciéndote resistencia. Yo vengo a decirte de parte del Señor en esta noche que te levantes para obedecer los mandamientos y los estatutos de Dios, para no ser amedrentado nunca más, para nunca más el temor te venga a amedrentar, te venga a tener allí escondido, llorando, quejándote, porque sos un hijo de Dios. 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 Vengo a decirte en esta noche que Dios se levantó, habló con voz de trueno, y hoy en esta noche tu Dios se levanta a hablar, a tronar sobre tus enemigos, a tronar, a tronar. Yo no sé quiénes son tus enemigos, no sé si tenés uno, si tenés dos, si tenés 10, no sé, pero yo sé que Dios dijo: voy a tronar, y serán confundidos, y los perseguirás, y los matarás, y los acabarás a todos. Se terminará el problema, mi hermano. Se terminará ese problema. Hay personas que por muchos años vienen lidiando con el mismo problema, vienen trayendo el mismo espíritu aquí, y ya no le tiene más por detrás. Se le subió caballito, ya está caballito. Hoy el Señor te dice: si te levantas para obedecer, y hacer como Dios te manda, nunca más. ¿Alguien puede entender nunca más? ¿Alguien puede entender en su espíritu nunca más? No sos esclavo. No sos esclavo para ir portando sobre tus hombros a los demonios. No sos esclavo para ir portando sobre tus lomos a Satanás. No sos esclavo para vivir portando sobre tus lomos la decadencia en tu familia, en tus hijos, en tu economía. No sos esclavo. Sos un hijo de Dios. Sos un hijo de Dios. Sos un hijo de Dios. Y si sos un hijo de Dios, fuiste llamado a obedecer. Los desobedientes son hijos de Satanás. Tu decisión es en esta noche: hijo de quién quieres ser. Hijo de quién quieres ser. ¿Quieres ser hijo de Dios? Dios te da la oportunidad en esta noche, porque Dios habla, pero Dios no le obliga a nadie. Dios no me obliga a mí, Dios no le obliga a la orquesta, a ninguno les obliga a obedecer. Es una decisión, mis hermanos. Satanás es el que te insta, te empuja, te pellizca para que hagas como él te dice. Dios te dice: si vos obedeces a esto que te he hablado en esta noche, yo voy a tronar sobre tus enemigos, y los vas a perseguir, y los vas a derribar a todos, y nunca más los verás.
lo vas a matar a todos y nunca más los verás. Levanta tus manos. Levanta tus manos. No somos esclavos, Señor. Pagaste un alto precio por nuestra libertad. Él pagó un alto precio para que seas libre. Tu libertad fue comprada con sangre. Tu libertad de los demonios que te están afligiendo fue comprada con sangre. Fue comprada con sangre, con sacrificio vivo del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. Yo no soy esclavo. Señor, tú estás tronando en esta noche. Oh Señor, tu voz se escuchó en el campo de los enemigos. Con una canción, melodías de tu amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Levántate para decirle en esta noche: yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un díselo en esta noche. Ya no soy un esclavo, soy un hijo de Dios. Y si soy hijo, estoy dispuesto a obedecer. Estoy dispuesto a obedecer. un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Levántate y dile basta a esa circunstancia que por muchos años te sigue persiguiendo. Levántate y dile basta. Dile basta. Ponle un freno. Ponle un freno. Ya no te dejes arrinconar. Ya no te dejes arrinconar. Ya no te dejes arrinconar por los demonios. Levántate y pon un freno a eso. Toma la decisión. Toma la mejor decisión de tu vida. Toma la mejor decisión de tu vida. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Así como dice su palabra. Así como dice su palabra.